Hola, ¿cómo están? Aquí José Luis Siller, cardiólogo pediatra en Monterrey. Lunes 7 de julio. Seguimos atravesando esta película de terror que se llama 2020. No, no es cierto, vamos bien. Nada más hay que apegarnos a las reglas de adecuada convivencia de nuestra nueva realidad. Les recuerdo que estoy yo dando consulta en el Hospital Doctors. No, de nuevo, no quiero hacer publicidad, pero estamos tomando tanto en mi consultorio con nuestros asociados, el hospital, todo tipo de medidas para mantener al máximo los estándares de calidad para minimizar en la medida que es humanamente posible el riesgo de contagio. Hasta el día de hoy no hay ningún paciente que se haya documentado positivo para ya saben qué. Entonces les invito a que si tienen alguna necesidad de atenderse sobre cardiología, pediatría, me busquen de la manera que ya conocemos: WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, señales de humo. Y próximamente me acabo de asociar con una aplicación que es una Kickstarter, que es como una forma en que se puede fondear causas y propuestas. Se llama Patreon. Eso me va a permitir estar bastante cerca de ustedes. Ya más adelante voy a hablar de eso. Y bueno, antes de pasar al tema de hoy, que la verdad sí ha sido muy solicitado, quiero darles una imagen inédita. Tengo una imagen que no se ha visto en ningún otro portal. Y es una microfotografía súper moderna de una partícula viral, ya saben qué, después de una dosis letal de ivermectina. Vieron primero aquí conmigo. Bueno, ya dicho lo cual, pasamos al tema que nos compete el día de hoy. ¿Se debe tener o no un pulsoxímetro en casa para prevenir y alertarnos anticipadamente de una complicación respiratoria sobre ya saben quién? Les recuerdo que no puedo decir el nombre porque los algoritmos de proyección de los portales como YouTube y Facebook eliminan cualquier video que tenga de manera recurrente esa palabra, pero ya saben a qué me refiero, ¿no? Que antes de contestar sí o no, esta respuesta se puede desglosar en muchos matices. Es bien importante que antes de utilizar un pulsoxímetro o de comprar un pulsoxímetro, es una inversión que según la calidad y el aparato puede ir entre 300, 400 hasta 2,000 pesos. Debemos de estar conscientes de que sabemos cómo funciona, de que hemos leído los fundamentos de cómo opera y qué tipo de lectura nos da, para no dejarnos engañar ni para bien ni para mal, ¿sí? Es importante aclarar que si bien la saturación de oxígeno pudiera estar normal ahorita, el día de hoy, eso no exenta que yo mañana desarrolle una complicación respiratoria y que clínicamente me precipite muy rápido, ¿sí? Entonces es importante ir conociendo poco a poco las ventajas y las limitaciones, ¿no? ¿Y de qué factores son relevantes a la hora de utilizar o saber utilizar un aparato como el pulsoxímetro? Pues número uno, la capacitación de la persona que lo va a poner, ¿no? La calidad del aparato que lo va a poner. Factores que pueden alterar la lectura, esto es bien importante. Por ejemplo, el uso de esmaltes en mujeres puede alterar falsamente la lectura. El uso, por ejemplo, saber si tenemos alguna enfermedad predisponente que dé lecturas bajas. A lo mejor tenemos algo que nos da una lectura baja y no sabíamos, y vemos la lectura y nos asustamos porque ahorita tenemos ya niveles bajos de oxígeno y nos vamos corriendo urgencias y estamos saturando el servicio y exponiéndonos nosotros, ¿no? Y definitivamente conocer los factores que pueden alterar para bien o para mal la lectura de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, también es importante saber, si me dices tú, oye, ¿sabes qué, José Luis? Tengo una lectura de 90, está muy bajo, ¿qué hago? Primero tranquilízate. No, ¿cómo sabes? ¿O cómo podemos saber si esa lectura no está desde hace 5 o 10 años? ¿Te has puesto el pulsoxímetro antes? ¿Perdón? No, pues no podemos saberlo, ¿sí? A veces me preocuparía un poquito más una persona que tuviera una lectura previa de 97 y de repente baja a 93, a una persona como mis pacientes cardiópatas que pasamos cirugías complejas, aún y considerándose exitosa la operación, pueden quedar con niveles bajos basales de oxígeno y el paciente te refiere clínicamente nada. Oye, ¿te falta el aire? No. ¿Me duele la cabeza? No. Entonces
hay que contextualizar la lectura del pulsoxímetro, ¿no? Otra cosa muy muy importante también es, bueno, conocer qué situaciones pueden provocar lecturas anormales, ¿sí? Por ejemplo, ya mencionamos en el caso de mujeres, el uso de esmalte, bueno, también hombres pueden usarlo. El usar esmalte, uñas postizas, las extremidades que estén frías, problemas de circulación preexistentes, enfermedades hepáticas que por ejemplo provoquen alteraciones en los lípidos, o gente con anormalidad, con niveles anormales de colesterol, de triglicéridos, eso lo puede alterar. Otra cosa que también lo puede alterar, sin necesariamente hablar de que está de enfermedades o factores de riesgo de salud de manera intrínseca, es el nivel del mar. Las lecturas de oxígeno son más altas entre más cerca estemos del mar. Comparemos la saturación de una persona, un capitalino, con alguien de Cancún, y bueno, va a haber mucha discrepancia. Está enfermo no voy a decir chilango, el capitalino con niveles de 93, 94, pues no. Está súper sano el paciente de Cancún con niveles de 99, no. Es uno de tantos factores que debemos de ponderar. Otro que muy poca gente conoce, que es un factor que sí influye bastante, es la luz solar. Se recomienda evitar a la hora de tomar la pulsoximetría luces muy rutilantes o que pudieran afectar la lectura. ¿Por qué? Porque el pulsoxímetro básicamente documenta qué tanta luz refleja el eritrocito que es la célula sanguínea. Tiene ahora sí que en la parte interior una molécula que es la hemoglobina. Y hablar de saturación de oxígeno es hablar qué tanto oxígeno está aportando esa hemoglobina, ¿no? Entonces, entre más alto sea la densidad de oxígeno en el sangre por la eficacia de ese mecanismo, mayor va a ser la lectura en el pulsoxímetro, ¿no? Entonces, hay muchos factores que pueden alterar eso. O si ustedes me hablan, oye José Luis, mire, tengo esta lectura de mi pulsoximetría, ¿debo de ir o no a urgencias? Yo te diría, a ver, espérame. Antes de mandarte a urgencias, a saturar el servicio y a que tú te enfermes, ¿te falta el aire? La falta de aire es un mecanismo o es un dato que puede ser muy subjetivo, porque hasta una crisis de ansiedad te puede dar dificultad de aire. ¿Batallas tú para respirar? ¿Los pulmones los sientes como rígidos o duros? ¿Cuál es tu frecuencia basal respiratoria? ¿Tienes síntomas sugestivos de ya saben qué? Que hueles menos, lo que llamamos hiposmia, fiebre, dolor torácico. Eso es muy relevante, y quizá más relevante que el nivel de oxígeno que manejas en ese momento, ¿sí? Alguien me pudiera argumentar que la frecuencia cardíaca es un indicador de bienestar general y que el pulsoxímetro efectivamente, aparte de rendirme cuentas de la saturación arterial de oxígeno, también mide la frecuencia cardíaca, ¿no? Que es la cantidad de latidos del corazón por minuto. Pero no necesitas un pulsoxímetro para eso. Tú puedes medir aquí y aquí tu frecuencia cardíaca por minuto, y ahí tienes una excelente medición y una retroalimentación. De ese tema me gustaría hablar más a profundidad porque tiene muchos matices también y es muy interesante. Les prometo que lo voy a tocar, ¿no? Entonces, para recapitular el tema y no quitarles más de su tiempo, yo creo que la indicación de utilizar el pulsoxímetro, de tenerlo en casa, se reduce a 3 factores de manera ya muy concreta, ¿no? Saberte o conocerse neumópata o cardiópata, o alguna otra enfermedad, básicamente son esas dos. Que tú te sepas que manejas niveles anormalmente bajos de oxígeno y que ya estás acostumbrado. Ahí, por ejemplo, me preguntan mucho sobre el asma. Yo soy asmático, pero ¿tengo un pulsoxímetro? Pues la verdad no. Y honestamente, pese a la insistencia de mi familia, mi recomendación sigue siendo no tenerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso específico del asma, un factor que pudieras orientarme es el estado clínico. O sea, el principio patológico del asma es que los bronquios, que son los tubos a través de los cuales uno respira el oxígeno y si llegan hasta el pulmón, se cierran por una respuesta muscular de broncoconstricción, o sea, se van cerrando y hay un proceso inflamatorio local, pero en ningún momento se afecta el pulmón en sí, el alveolo, que es el que absorbe el oxígeno, ¿no? Entonces, salvo condiciones críticas últimas de insuficiencia respiratoria derivada de asma, no voy a tener lecturas bajas de oxígeno. Entonces, si te sabes portador de alguna enfermedad crónica como
del corazón o del pulmón, totalmente recomendable, definitivamente. Si tuviste, ya saben que, si acabas de detectar en tu familia o tú estás sabiendo datos clínicos y te dijeron que tuviste el virus y estás en vigilancia, adelante totalmente, te puede ayudar, te puede avisar incluso que te puedes ir deteriorando y tú no sabes. O del otro lado, te estás recuperando y en que te den miedo de tener una recaída y estás checando tu saturación, perfecto, adelante. Fuera de ahí, no puedo recomendar. No puedo yo decirles de manera indiscriminada, vayan todos y tengan en su casa guardado en su cajón, al lado izquierdo, en la esquinita, un pulsoxímetro. No puedo recomendárselos. Y bueno, otro día más en esta nueva realidad. Mi nombre es José Luis Hiller, cardiólogo pediatra. Ya saben, un abrazo virtual de los que se pueden. Ya pronto estaremos del otro lado. Respetemos las normas. Si no tenemos que salir, no lo hagan. Si no es una cuestión de salud o de trabajo muy imperativa, guardémonos en casa. ¿Sale? Chao.